paz, shalom, encuentra en mí un corazón justo. Así le vamos a dar lugar a nuestra hermana Ángeles, que hoy nos acompaña y es quien nos va a compartir. Y exactamente hace un año estuvo en este altar con mucha gente aquí enfrente y algunos se van a acordar de ella. Muchas gracias, hermana, puede pasar. Señor, por esta oportunidad, ¿verdad? Que el Señor nos tiene nuevamente aquí en Jehová Nisi. Es una grande bendición y gracias a Dios por su presencia. ¿Cuántos pudieron sentir su dulce presencia en esta mañana, verdad? En esta adoración, y podemos decir: tú eres mi paz. Amén. Tú eres mi paz. Bendigo a todos los que están conectados en esta mañana, esperando la palabra, ¿verdad? Creyendo que Dios es el que va a hablar a nuestros corazones. Dios es el que va a traer ese rema a tu vida, ¿verdad? No sé la situación en la que estés pasando, pero el Señor sí te conoce y sí sabe. Amén. Oramos. Señor, en esta hora, Padre, te damos la gloria, te doy la honra, Señor, te doy toda alabanza a tu nombre, Padre, porque tú eres fiel, Señor, porque una vez más nos tienes en este lugar, Señor. Bendigo tu nombre, Padre, y en el nombre de Jesús, Señor, declaro tu bendición sobre todos los que están, Señor, conectados, los que están oyendo, los que están ahí, Padre, con un corazón presto, Señor, para escuchar tu voz. Espíritu Santo, gracias, Señor. Reprendo todo lo que quiera estar, Señor, estorbando los pensamientos, toda distracción, Señor, en el nombre de Jesús. Todo lo que quiera estar opacando, Padre, tu presencia, en el nombre de Cristo, Señor Dios Todopoderoso. Y declaro esa bendición, Señor, sobre cada uno de los que están ahí, Padre, atentos, escuchando, Señor. Tu Espíritu Santo, Señor, no tiene límites, no tiene distancias, Señor. Tú eres el Dios Todopoderoso, omnipresente, que todo lo ve, todo lo sabe, Señor. Ahí en sus hogares yo los bendigo, Padre, en el nombre de Jesús. Te doy gracias, Señor. Aleluya. Como tema a esta prédica les puse: concentrémonos en el príncipe de paz. Amén. ¿Cuántos sabemos que tenemos un Dios poderoso y sobre todo que Él es señalado en Isaías 9:6 como el Padre eterno, como el Emmanuel, Dios con nosotros? Pero una de sus nombres que viene ahí dice: Él es el príncipe de paz. Amén. Y en esta hora, con esa adoración, esa alabanza que puso mi hermano antes, ¿cuántos de nosotros podemos decir: tú eres mi paz, tú eres Shalom en mi corazón? Yo sé que estos son tiempos difíciles, amén. Les voy a invitar a que vean su Biblia en Juan 14, 27. Amén, búsquelo ahí en su Biblia. Quizá uno se lo saben de memoria porque es un texto conocido, amén. Juan 14, 27 dice: la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Amén. Desde entonces el Señor dice que después de haber pasado muchas cosas en ese tiempo con sus discípulos, Él hablaba con ellos y les decía: mi paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo la da. En este tiempo de cambios, apenas entramos este año 2021, ¿verdad? Y damos las gracias a Dios porque es un privilegio, realmente Dios ha tenido cuidado de nosotros, de todos los que están viendo. El año que terminó, ¿verdad? Fue un año muy difícil para la iglesia, para todo el mundo, pero también para la iglesia. Fueron unos cambios tremendos, ¿verdad? Donde muchos han sido probados en fe, muchos, pues han pasado situaciones muy difíciles, ¿verdad? Perdimos a muchos hermanos en Cristo, ¿verdad? Que el Señor llamó a su presencia, y sin decir, ¿verdad? Tanta gente que pereció, quizás muchos sin haber conocido al Señor,
Pero bendito Dios que hoy podemos decir que el Señor ha tenido misericordia de nosotros y nos tiene aquí. Y no por casualidad, amén, porque el Señor aún tiene planes y propósitos para nuestras vidas y quiere hacer cosas maravillosas, amén. Y en ese tiempo de cambios, de transición, de alineación para muchos de nosotros, el Señor nos quiere recordar que Él es el príncipe de paz en nuestras vidas. ¿Y será que acaso se nos había olvidado? Quizás en un momento de duda, de confusión, ¿verdad? Quizás la palabra de Dios, la Biblia está llena de promesas, está llena de verdades. Oía un predicador, yo no lo he comprobado, pero decía, la palabra no temas está 365 veces en la Biblia, y son los 365 días del año, o sea que diario el Señor nos dice, no temas, amén. Y aquí en su palabra el Señor Jesús le decía, mi paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo la da, no se turbe vuestro corazón ni tenga miedo, amén. En esta me voy a enfocar, amén, porque la paz es un poder espiritual. No sé si usted lo sabía, mejor se imagina paz, mucha quietud, podemos imaginarnos muchas cosas con esa simple palabra paz, ¿verdad? Pero la paz también es poder espiritual, amén. Es un atributo del Espíritu Santo, y cuando usted y yo caminamos en paz, estamos caminando en el poder del Señor. Por eso el enemigo va a tratar de robarnos esa paz, va a tratar de perturbar. Dice la palabra, Jesús les decía, no se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. El miedo paraliza, el miedo hace a la persona caer en desespero, el miedo trae ansiedad, el miedo trae angustia, el miedo trae tantas cosas, ¿verdad? Y es normal como seres humanos porque somos carne, y mientras estemos en este cuerpo, ¿verdad?, vamos a sentir aflicciones en la carne, pero Jesús les dice, no se turbe vuestro corazón, amén, ni tengan miedo. Mantener la paz durante la lucha, hermano, es un golpe mortífero y aplastante a toda opresión, a todo temor. Amén. Es un golpe mortífero. Y puedo entender ahorita, amén, el mundo está en caos. El mundo puede decirse, como dice aquí, es una paz, el Señor nos da una paz, no como el mundo la da. La gente en ese tiempo busca esa paz, ¿sí? Pero desgraciadamente no la busca en el que da verdaderamente la paz. Una paz genuina, una paz verdadera, una paz que sobrepasa todo entendimiento, dice la palabra de Dios. Sobrepasa aún en nuestra mente humana, sobrepasa todo eso. Y esa paz solo viene de Él. Por eso Él se le llama el príncipe de paz. El miedo, como dije, puede paralizar a una persona, ¿eh? La gente busca de aquí para allá en angustia, en aflicción, pero no busca al Señor de señores, al Rey de reyes. Te voy a invitar a que veas la palabra de Dios en Segunda de Crónicas. En Segunda de Crónicas, hermano, capítulo 20. Te voy a hablar de un rey, amén, que en su momento también tuvo gran temor. Y por eso les decía, es normal, porque grandes personajes de la Biblia, amén, como Elías, aún los discípulos, a Abraham, en su momento tuvieron miedo. Y es normal. Pero te voy a enseñar aquí en Segunda de Crónicas 20, cómo este rey Josafat se llama. Este rey Josafat, cuando vinieron los madianitas, dice, una grande multitud en contra de él, de su reino, amén. Dice la palabra de Dios que él tuvo miedo.
que él no supo qué hacer. Dice la palabra, del 1 al 20, en su casa lo puede leer con calma, pero yo te voy a ir enfatizando algunos versículos donde dice que él, cuando tuvo miedo, él hizo bien, él hizo por buscar el rostro del Señor. Él y todo el pueblo, todo, desde los más grandes hasta los más pequeños, él se humilló, dice la palabra de Dios. Él se inclinó a buscar el rostro de Dios, aún reconoció sus faltas, reconoció las faltas de todo el pueblo y aún de sus antepasados. Él se humilló, amén. Y él dice que hubo un momento en que él dijo, no tengo fuerzas, le dijo al Señor. Y aún le dijo, y no sé qué hacer, amén. ¿Cuántos de nosotros en cierto momento, amén, podemos decir con tanto temor, con tanto miedo, Señor, no sé qué hacer, a dónde voy, qué hago, ayúdame, amén? Y esa es la ventaja de nosotros como pueblo de Dios, que podemos acercarnos a Él y podemos decirle, Señor, ayúdame, clamar a Él, amén. Y Él, claro que Él va a contestar, porque dice en la palabra de Dios que mientras ellos se humillaban y buscaban el rostro de Dios, y reconoció que no tenía fuerzas. ¿Sabes? Cuando hay miedo se van las fuerzas, porque entra un desespero, una angustia. Yo meditando en las personas, ¿verdad?, que están pasando por este dolor, por ese familiar que está internado, por esperando una noticia, una respuesta positiva, ¿verdad? Cómo están llenos de angustia, de dolor. Realmente mi corazón se quebraba por esas personas, porque digo, Señor, ten misericordia de esas personas. Y esa angustia desfallece el alma, desfallece el cuerpo. Y ese rey Josafat estaba de igual manera, pero él le dijo al Señor, no tengo fuerzas, no sé qué hacer. Cuando él termina de hacer ese clamor, hermanos, en el versículo 12, y empieza a decirle al Señor, ayúdame, empieza a levantar sus ojos a Dios y empieza a confiar en Él. Después de ese clamor, dice la palabra de Dios que en el versículo 15, que viene el Espíritu de Dios, o sea, viene una respuesta. Y había ahí un joven, un varón que se llamaba Jaziel, y el Espíritu de Dios viene sobre y da palabra y le dice, no temáis ni os amedrentéis. Ese está en el versículo 15, hermanos, de Segunda de Crónicas 20. Dice, no temáis, no tengan temor de esta grande multitud, porque no es vuestra guerra, sino la de Dios. Cuando viene esa respuesta, en pocas palabras, como Jesús le dice a sus discípulos, no te turbes tu corazón, no tengas miedo, veas lo que veas, oiga lo que oigas, concéntrate en mí, concéntrate en el príncipe de paz. Amén. Yo les puedo decir que también hubo momentos así de tristeza, de desaliento, amén, por los que han partido conocidos. Y el Señor es lo que ministraba. Yo no les voy a decir nada de lo que Dios no haya ministrado primero a mi corazón, amén. Y el Señor ministraba a mi corazón y decía, no te turbes. ¿Por qué? Porque a veces la mente empieza, amén. Acuérdense, yo hace un año vine aquí a Jehová Nissi y recordaba esa palabra. Dios no es un Dios de malas noticias, Él es un Dios de buenas noticias. Y cuando vienen esas malas noticias a tu vida, a tu corazón, y oyes esto y oyes lo otro en las noticias, ¿sí? En la tele o en otras medios de comunicación, y empiezas a angustiarte, empiezas a turbarte y empiezas, pero ¿qué va a pasar? ¿Y qué voy a hacer? ¿Y mis niños o mis hijos? Y empieza y el corazón se empieza, hermanos, a debilitar. Las fuerzas se empiezan a ir. Y cuando menos piensas, ya estás cubierto de esa tiniebla. ¿Ven? Porque el diablo lo que quiere es robarte la paz. El diablo lo que quiere que tú te angusties, que tú no confíes en un Dios poderoso, un Dios que dijo, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y decía, Señor, pero entonces, ¿y qué de los que murieron en Cristo? Yo sé que vienen plagas, vienen juicios, vienen muchas cosas tremendas para este mundo, porque está escrito en la palabra y se va a cumplir, amén.
Y yo decía, Señor, yo sé, pero eso es para el impío. ¿Y por qué los justos también están pereciendo? ¿Por qué se están yendo? Y el Señor me dijo, ahorita me lo confirmó con mi pastora Elsa, pero el Señor me decía a mí, consolándome a mí, ¿verdad? Me decía, tú no te preocupes por ellos. Ellos fueron librados, sacados de lo porvenir. Ellos ya no van a sufrir por lo que va a venir. Preocúpate por los que estamos aún aquí en la tierra. Preocúpate por aquellos que aún viendo lo que viendo, escuchando lo que escuchando, no se quieren rendir, no se quieren volver a Dios. Buscan ayuda por todas partes. Aquí el rey Josafat nos deja un gran ejemplo. Él inmediatamente se humilló ante su Dios todopoderoso y le dijo, Señor, reconoció su debilidad, dijo, yo no tengo fuerzas contra grande multitud que viene, no sé qué hacer. Era un rey y él no sabía qué hacer. Él reconoció su debilidad humana, como cada uno de nosotros, amén. Y el Señor me decía, lo que sí, también escuché a una persona decir, ¿acaso Dios es injusto? Porque muchos impíos, puedo decir, o sea, que aún no temen al Señor ni quieren obedecerle, como si nada, no les ha pasado nada, ni se han contagiado, ni nada. Me decía esta persona, ¿y por qué pastores, siervos con grande liderazgo, poderosos en el Señor, ya no están? Y decía, ¿acaso Dios es injusto? No, Dios es justo y es veraz. Él es poderoso, dice el Señor, Él es el que sostiene el mundo y lo hace rodar en su propio eje. Él dice, llama a las estrellas por su nombre. ¿Acaso Él no va a cuidar de nosotros? Y si Él le place llevarnos con Él, a su nombre sea la gloria. ¿Acaso se nos ha olvidado? Dice la palabra que si vivimos, para Él vivimos, y si morimos, para Él morimos. A su nombre sea la gloria. Amén. Entonces el miedo, ahorita el miedo se ha apoderado. Puede ser miedo a muchas cosas, pero lo que yo he visto más en este tiempo, el miedo a la muerte. Se nos ha olvidado que somos peregrinos, que nosotros no somos de este mundo, hermanos. Vamos de pasada. Preocupémonos mejor por alinearnos con el Señor, por estar a cuentas con Él, por dejar todo lo que nos estorba, rencores, rencillas, murmuraciones. Ahorita no es el tiempo para estarlo perdiendo, amén. Hoy es el tiempo para alinearnos, prepararnos, porque ya sea que estemos en esta carne, amén, y perezcamos en esta carne, o ya sea que el Señor recoja a su pueblo, tenemos que estar preparados, amén. Tenemos que estar preparados. Y el Señor, yo le decía, Padre, ¿qué palabra voy a llevar a los oyentes, al pueblo que va a estar escuchando? Dice, Señor, no temas, no te turbes. Yo soy el príncipe de paz. Yo soy el que sostengo este mundo. Yo soy el que quito reyes, pongo reyes. Yo soy el que hago todo. Dice que Él aún crea la adversidad y también el bien. Él es, hermanos. Y ese Dios poderoso, el que te sostiene a ti, me sostiene a mí. Ese es el Dios. Nuestro corazón tiene que estar confiado en Él. Nuestro corazón tiene que estar esperando en Él, así como este rey Josafat. Y créeme que el Señor va a responder. Dios es bueno, Dios es misericordioso. Y dice su palabra que la muerte de sus santos, de sus escogidos, de sus justos, es agradable ante sus ojos, es de grande estima. Esa palabra también el Señor me consolaba, amén. Porque Él es bueno, hermanos. Él es un Dios bueno. Pero necesitamos pasar más tiempo con el Señor en humillación, en búsqueda. Este 2020 fue un zarandeo aún para la iglesia. Te voy a decir por qué, hermano. Porque muchos no estaban impuestos a depender del Señor. Dependían del líder, dependían del pastor, dependían de la misma iglesia, del edificio. Es día de servicio, vamos a la iglesia. Pero hermanos que en toda la semana no buscaban el rostro de Dios. Entonces nosotros somos la iglesia, nosotros somos la morada del Espíritu Santo. Con edificio o sin edificio, nosotros tenemos que buscarle en nuestro hogar. Y muchos tuvieron que aprender, por ejemplo, esta nueva modalidad de, se podrá decir, ¿verdad?, en las redes sociales, conectarse y estar ahí muy diligente al anuncio, al servicio de
de cada iglesia, ¿verdad? Pero muchos tuvieron que aprender a buscar el rostro del Señor. Y esa paz va a venir entre más busquemos al Señor, entre más tiempo pasemos con Él, esa paz nos va a cubrir. Va a cubrir aún esa mente que a veces es de continuo mal, de puros malos pensamientos. En Isaías 26:3 dice: tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera. ¿Sí? Aquel cuyo pensamiento en ti persevera. ¿Cómo vas a perseverar en ese pensamiento en el Señor? Buscándole, leyendo la palabra. Sabes que la palabra de Dios no va a pasar, todo va a pasar menos su palabra, y la palabra es la que te va a sostener. Hoy que tienes tiempo ahí en tu casa, dedícale esos minutos a leer la palabra, porque esa es la que el Espíritu Santo te la va a recordar cuando estés en aflicción, cuando estés en angustia, cuando estés en prueba, cuando estés en tribulación, porque dice la palabra de Dios que en este mundo tendríamos aflicción. ¿Sí? Ahí lo dice también en Juan 16, dice que tendríamos aflicción. Él nunca nos dijo que íbamos a estar como si nada, porque este mundo, ¿sí?, mientras estemos en esa carne va a haber aflicciones. Pero dice el Señor: no tengas miedo, yo he vencido al mundo, amén. Y esa palabra es fiel y verdadera, amén. Entonces, ¿cómo vamos a obtener esa paz? Buscándole, hermano, confiando, no viendo las malas noticias, no viendo cosas que no edifican. A veces estamos más ocupados en cosas que no te traen nada de beneficio, hermanos. En las redes sociales, enfócate en el príncipe de paz. Por eso se llama así este tema. Enfoquémonos en el príncipe de paz. Él sabe lo que hace. Él es un Dios verdadero, un Dios poderoso. Él es el que hace todas las cosas, amén. En el versículo 20 de ahí mismo de Segunda de Crónicas, el versículo 17, dice la palabra de Dios: ya Josafat, ahora sí que fortalecido y cobrando ánimo y confiando su corazón en el Señor, le dice al pueblo: paraos y está quietos y miren la salvación de Jehová que trae para vosotros, amén. Paraos y está quietos ante toda esa multitud que venía para pelear contra ellos. Era algo difícil. En pocas palabras, confíen en el Señor, esperen en Él, amén. Y más adelante en el versículo 20 dice: Josafat le dijo al pueblo: creed a Jehová vuestro Dios y estaréis seguros, creed en sus profetas y seréis prosperados, amén. Creed en Jehová vuestro Dios y estaréis seguros. Esa palabra tiene que entrar en nuestro corazón, porque eso es lo que nos va a dar la seguridad. Veamos lo que veamos, oigamos lo que oigamos. Ahorita los medios de comunicación están invadidos de pura mala noticia, hermanos, pura mala noticia. Y si usted se enfoca en eso, créame que va a desfallecer. Pero si usted le cree al Señor, oyendo lo que oiga y viendo lo que vea, su corazón, amén, va a estar seguro en el Señor. Dice la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque Él es nuestra salvación. Él es nuestro escudo, Él es nuestra fortaleza, Él es nuestra ayuda, Él es nuestro socorro, Él es el que sostiene nuestra vida, hermanos. No temamos a lo que vaya a venir, amén. Mejor preparémonos para que estemos listos cuando el Señor nos recoja, ya sea con la muerte natural o ya sea que el Señor nos levante, amén, con todos sus ángeles. Tenemos que seguir confiando en la palabra, amén. Porque dice la palabra de Dios que tendríamos aflicción. Ahorita en ese canto que puso el hermano Iván, ¿verdad? De tú eres mi paz, menciona unos versículos de Isaías 43, donde dice que aunque pases por los ríos, las aguas no te van a negar. Aunque pases por el fuego, la llama no va a arder en ti. Y eso quiere decir que vamos a pasar situaciones, hermanos, que vamos a sentir que nos ahogamos de la desesperación, de la angustia. El Señor no nos dice que no íbamos a pasar, vamos a pasarlas, pero dice que Él estaría con nosotros para librarnos.
para pasar por el fuego, para no quemarnos, para pasar esas aguas impetuosas y no ahogarnos, amén. El saber que Dios está con nosotros, hermanos, nos trae sanidad y nos libera mucho de todo el miedo, de todo el temor, amén, que pueda coger nuestro corazón. Hoy el Señor te dice, no temas, no te turbes, escucha mejor la palabra, concéntrate en sus promesas. ¿Qué es lo que el Señor te dijo a ti? Amén. ¿Qué es lo que el Señor te ha dicho a ti? Amén. Esa palabra se va a cumplir. Esa palabra que el Señor dejó escrita, esas promesas se van a cumplir en nuestras vidas. Amén. Y Él nos dice, no tengan miedo, yo estoy con vosotros para librarnos. Nos va a ayudar a pasar esa aflicción. Amén. Cuando yo pasé una situación con mi niña Shaddai, la bebita, amén, que también di testimonio en esta iglesia. Es la única iglesia que ha dado testimonio de todo lo que ha pasado con mi niña. Créanme que cuando tuve a mi niña, que fue que se le cayó, ¿verdad? Al doctor que estaba haciendo el trabajo de parto, ¿verdad? Se le cayó. Los primeros, les puedo decir, el primer año de vida, los primeros meses eran de pura angustia, de puro temor, puedo decir miedo, a qué iba a pasar con la niña, si iba a hablar bien, si iba a escuchar, si no iba a tener un daño en su cabecita, porque se le cayó de pura cabeza. Y estuvo en UCI, ¿verdad? Ahí en cuidados intensivos. Entonces, el enemigo, puedo decir, porque no era el Señor, era el enemigo, es el que perturba, es el que quita la paz por medio de pensamientos malos, pensamientos negativos, y venía y atormentaba, y estaba en ese sobresalto cada rato. Si iba a una revisión con la niña, ya sentía que algo me iban a decir, que algo estaba mal en la niña. Fue meses de mucha angustia. Bendito Dios que todo estaba bien en la niña, todo en sus exámenes salía bien, cada mes a revisión, todo bien, hasta que el Señor me llevó esa palabra, donde les acabo de leer, que dice, tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera. Cuando yo leí esa palabra, tengo una Biblia, en la última hoja, la última casi de la pasta, lo puse ahí con letras grandes y en rojo, grande. Porque el Señor me dijo, o sea, ya deja de estar pensando mal, pensamientos malos, amén. Tienes que confiar en mí, persevera en mí, amén. Él va a guardar en completa paz a aquel cuyo pensamiento en Él persevera. Llénate de pensamientos buenos, llénate de promesas del Señor que atraviesen tu mente y tu corazón, llénate de eso, llénate. Y créeme, dice, porque en ti ha confiado, y esa paz va a sobrecoger tu corazón, amén. Santo remedio. Yo leí esa palabra, hice una oración, reprendí todo miedo, todo temor, y dije, Señor, yo declaro que nada va a venir en contra de mi niña, nada de lo que el diablo pueda decir, porque mi mente me lo decía. Pasó el tiempo, ya casi para el año. El enemigo puede usar personas aún muy cercanas a ti para perturbarte, para llenarte de miedo. Y pueden ser personas muy cercanas, porque pasó cierto tiempo, ya yo estaba con mi paz a todo lo que da, feliz de la vida, y usó una persona muy amada, muy llegada a mí, y me hizo primero la pregunta, ¿cómo está la niña? ¿Todo bien? Sí, todo bien, gloria a Dios. Ya tenía yo creo el año. Me dijo, no estés tan confiada, porque a veces pasando los años resultan los tumores, resultan esto, resultan lo otro. Y gracias a Dios esta palabra, hermanos, en ese momento, así. Dije, pues el Señor reprenda al diablo. Y le callé esa voz, el Señor reprenda al diablo. El Señor me dijo que va a estar bien y va a estar bien. Así pasan los años. Yo resistí. Eso quiere decir, hermanos, que cuando vengan pensamientos malos, negativos, de miedo, de terror, amén, a tu corazón, primero yo examinaba esto, llega a tu mente y de ahí se pasa a tu corazón.
Cuando lleguen, resístelos con la palabra, repréndelos de tu mente, y eso se va a disipar, esa tiniebla, esa oscuridad que el enemigo quiere poner sobre tu vida. Amén. El mundo está en caos, es verdad. Sí, es verdad. El virus está, es verdad. Eso es verdad. Es una realidad. Pero también es verdad que el Señor Todopoderoso está con su pueblo. Y que si Él se ha llevado a un siervo del Señor porque Él ha querido, igual no sabemos cómo el Señor va a recoger. Puede ser de otra cosa, quizás no de eso, va a ser de otra cosa. ¿Ven? Y a veces estamos más angustiados más bien por lo que oímos, por lo que vemos. Pero aquí, como el rey Josafat, él, aún viendo lo que miraba, porque no nomás eran los madianitas, eran varios pueblos que venían, era una grande multitud, o sea, realmente en su fuerza no iban a poder ellos a pelear contra esa multitud. Aún viendo lo que viendo y escuchando lo que escuchaban, ¿sí? Él decidió confiar en el Señor, pero él se humilló. Amén. Él se humilló y dijo: Señor, te entrego mi humanidad, no tengo fuerzas, no sé qué hacer, estamos en tus manos. Y eso es lo que el pueblo de Dios debe de hacer, hermanos, en este tiempo: humillarnos ante el Señor, decir: Señor, no sabemos qué hacer, no sabemos qué va a pasar el día de mañana, pero en ti confiamos, en ti esperamos, en ti creemos. Amén. Mantengámonos, hermanos, hoy más que nunca firmes en el Señor, confiando, porque Él es nuestra fortaleza, Él es nuestro escudo, Él es el único que puede dar la paz verdadera. Amén. El mundo busca la paz en cualquier cosa. Quizás están yendo con brujos, quizás están yendo a que les lean el futuro, están yendo, corriendo de aquí para allá. Amén. Pero desgraciadamente no acuden al príncipe de paz. Amén. Porque dice la palabra de Dios que Él es el único que puede darnos la paz verdadera. En Romanos 16:20, si pueden ver, hermanos, Romanos 16:20 dice la palabra de Dios: y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. Amén. El Dios de paz aplastará en breve. Es decir, yo me recordaba esa palabra que dice que aún un poquito y el que ha de venir vendrá. El enemigo sabe que le queda poco tiempo. Él sabe que viene, amén, los juicios finales. Dice: en breve Él va a aplastar a Satanás bajo vuestros pies. Cuando usted y yo caminamos en paz, en la paz del Señor, caminamos en victoria. Y el enemigo es, ahora sí que, aplastado bajo vuestros pies. Usted no le da cavidad al enemigo, amén. No le da cavidad para que venga a destruir su vida, amén. Y así mismo el Señor, cuando Él venga, falta casi nada, hermanos. No sé si ahorita, hoy más que nunca, hay predicar la venida del Señor, que estamos en los tiempos finales. Créanme que aún hay gente que viendo lo que viendo, como dice la palabra, no tienen ojos espirituales, no miran, no disciernen, y viven la vida normal, y viven la vida como que se faltara mucho. El Señor ya viene por su iglesia, ¿ven? Y no permitamos que el enemigo robe esa paz, no permitamos que el enemigo perturbe nuestros corazones. Confiemos en el Señor, confiemos en su palabra, amén, porque Él es fiel y verdadero. Él dijo que Él estaría con nosotros todos los días de nuestra vida hasta el fin del mundo. Y dice aún: y el que perseverare hasta el fin, este será salvo. Digo: Señor, yo medito en todo eso. Señor, ayúdanos a permanecer en ti. Ayúdanos que veamos lo que veamos, oigamos lo que oigamos, nuestro corazón esté confiado en ti. Amén. No le hace si perecemos en esa carne aquí en muerte natural. A tu nombre la gloria. Seremos librados de lo que va a venir para el mundo impío. Seremos librados, hermano. Pero si el Señor le place dejarnos hasta ese último tiempo, pidámosle al Señor que fortalezca nuestra fe, nuestro corazón sea firmado en Él, porque Él es el príncipe de paz. Amén. Y hay que creer en su palabra. Hoy más que nunca tenemos que afirmarnos.
Hoy más que nunca, muchos dicen que este año 2021 es el último año de gracia para la iglesia. Otros dicen que después de este año 2021 se vienen los 7 años de ahora sí que tribulación, son 3 años y medio, el otro son 3 años. Vienen cosas tremendas para este mundo, amén. Yo no estudio escatología, ¿verdad? Muchas cosas no las entiendo, pero le pido al Señor, ayúdame para poder estar alineado a ti. Y usted que está ahí, hoy más que nunca debe pedirle al Señor, afirma mis pies, me siento cansada, Señor, dame fuerzas, dice su palabra, afirmémonos, estas rodillas, dice, paralizadas, cobren fuerzas, una vez más, paraos en los caminos y preguntad cuál es el camino, volveos a la senda antigua, volveos, hermanos, es el tiempo de buscar al Señor, hoy más que nunca, no nos distraigamos con cosas vanas. Ahorita fue, ahora sí que un arma de doble filo las redes sociales. Es una bendición porque podemos conectarnos y podemos, usted que está en su casa puede oír la palabra, puede estar atento a los cultos de su iglesia, pero de aquellos que están tibios, no han sabido usar ese medio de comunicación para bien, amén. Han sido tentados fuertemente por esas redes, han sido debilitados, en vez de escuchar una prédica se ponen a ver cosas que no agradan a Dios. Dios todo lo ve y todo lo sabe, a Él no lo podemos engañar. Y el Señor te habla en esta mañana, no te distraigas con cosas vanas. Escucha la voz del Espíritu Santo que te dice, afírmate, confía, hoy más que nunca confía en el Señor, confía, no tengas temor a la muerte. No tengas temor a lo porvenir, no tengas temor. El Señor está con nosotros, que aunque estemos en la situación, Él nos va a ayudar a pasar, a librar, amén, de esas aguas impetuosas, de esa aflicción, de ese problema. El Señor es fiel, nos va a ayudar, amén, porque Él es bueno y para siempre es su misericordia. Y es la palabra que el Señor me daba, dice, Señor, ¿qué les voy a llevar? Porque en momentos yo también me sentía así perturbada, en momentos yo también me sentí, dije, ¿qué va a pasar, Señor? Tú me dices una palabra en el 2020, fui y la prediqué en Jehová Nissi, precisamente, y el Señor decía, tinieblas va a cubrir la tierra, Isaías 60, pero la gloria de Jehová va a estar sobre ti. Y así fue, hermano, Dios fue fiel. Muchos perdieron su trabajo, muchos hubo escasez en su hogar, ¿verdad? Y bendito Dios que el Señor tuvo cuidado de mi familia, mi esposo nunca perdió su trabajo hasta la fecha, bendito sea el Señor, Dios fue fiel, amén, y pude ver su mano poderosa en toda mi casa, en toda mi familia. Él fue fiel, Él la cumplió, pero yo decía, ahora, ¿qué va a pasar este 2021? Señor, ¿qué me das para este tiempo? Y el Señor me decía, no te desenfoques, concéntrate en mí, en el príncipe de paz. No te distraigas, veas lo que veas, oigas lo que oigas, permanece en mí. Y esa es la palabra que el Señor te dice a ti también. Es una palabra de aliento, de consolación para aquellos que han perdido a su ser amado, de consolación y esperanza de que ellos fueron librados de lo porvenir. Ellos ya están descansando en el Señor y van a esperar la resurrección. Amén. Ellos están descansando. Preocupémonos por los que quedan aquí, sin fe y sin esperanza. Preocupémonos y roguemos al Padre que tenga misericordia de esa gente que vive sin fe y sin esperanza. Porque ellos tienen su aflicción, pero no tienen de qué agarrarse. Ellos tienen su aflicción y no tienen en quién confiar. Nosotros somos bendecidos porque tenemos a un Dios poderoso, a un Dios verdadero, un Dios santo, un Dios majestuoso, un Dios justo, que es veraz, amén, que a Él no se le pasa nada. Sabes, has sido sustentado con la diestra de su justicia y ni cuenta te has dado. Así me decía el Señor cuando se acabó este 2020, que daba gracias por este año entrante, y le decía, Señor, gracias, y el Espíritu Santo me decía, da gracias por esa nube que cubrió, así como a los de Israel que andaban en el desierto, esa nube de día los cubría, y esa lumbrera de noche
los alumbraba en toda esa tiniebla. Decía el Señor, da gracias por eso. Y tú y yo, el Señor nos ha sustentado con su brazo fuerte y extendido, y a veces no lo percibimos, no nos damos cuenta. Amén. Gracias al Señor porque ha sido fiel, porque ha sido bueno, y tengamos esa expectativa, ese deseo de que pronto se abra su iglesia, amén, del que me está escuchando, que pronto se puedan reunir confiados en el Señor, no en las noticias, hermano, porque si usted pone su confianza en las noticias va a perecer. La noticia es mala, ¿sí? Las noticias es pura calamidad lo que están diciendo, pura mentira del diablo para meter en temor, para meter miedo, para que usted se desenfoque y no confíe en el príncipe de paz. Usted créale a él y dile gracias al Señor porque aún está. Si el Señor lo dejó para este tiempo es porque aún tiene propósitos grandes. Aún hay mucho por hacer, amén. Hay mucho por ganar. Hay muchas almas que necesitan escucharlo, necesitan escuchar esa palabra, porque no falta mucho para que ahora sí prohíban la palabra. Ahora sí, ahorita no está prohibida. Decía un hermano, sí es cierto, porque me tocó ver. Usted va ahí al centro, en una esquina de ahí de La Juárez, se puede parar cualquiera con una bocina a predicar y no lo meten a la cárcel, hermano. Lo hace con libertad, trae su cubrebocas como usted quiera, pero está predicando. Aún no se ha quitado, aún no se ha prohibido, amén. Pero va a venir ese tiempo, por eso ahorita esté con esa expectativa de que vienen cosas maravillosas para el pueblo de Dios. Un avivamiento va a ser el último momento, amén, que el Señor va a preparar su iglesia con ese espíritu de Elías, como dice la palabra, que va a traer los corazones hacia el Señor, hacia de los padres sobre los hijos con los padres. Ese espíritu de Elías de poder, ese espíritu de Elías, amén, en los últimos tiempos que se va a menear en el pueblo de Dios para fortalecer a la iglesia. Para fortalecer a la iglesia, amén, porque el Señor viene pronto y el Señor viene por su iglesia, y en vez de estar preocupados por lo que dicen las demás personas, mejor preocúpese que dice la palabra. Preocúpese en atesorarla, en guardarla, para cuando sea quitada usted tenga con qué defenderse. Usted tenga esa palabra de consolación en su corazón. Usted tenga esa promesa arraigada en su corazón de que el Señor está con nosotros. Y aunque andemos en valle de sombra de muerte, Él estará con nosotros. Él es el pastor de pastores. Él es el que pastorea su iglesia. Él es el que la sostiene. Amén. Y dice su palabra que aún el Hades no va a prevalecer sobre ella. La iglesia le pertenece al Señor. Quite todo temor de su corazón, amén. Renuncia a todo miedo, porque eso yo le puedo decir no viene de Dios. Dios no es un Dios de malas noticias, porque dice su palabra, amén, también que Él trae pensamientos buenos sobre su pueblo, pensamientos de paz y no de mal, amén, pensamientos de bien para cada uno de nosotros, para darnos según lo que esperamos en Él, amén, aleluya. Esta es la palabra que el Señor me dio, amén, para compartirte, una palabra de ánimo, una palabra de aliento, amén, una palabra que pueda liberar tu mente y tu corazón de todo miedo. Él es el príncipe de paz, Él es el que sostiene nuestros corazones, aleluya. Me gustaría orar, amén, por ustedes, amén, allí donde están, que esta palabra haya hecho rema en su corazón, esta palabra haya penetrado aún sus pensamientos, porque que esta paz que sobrepasa todo entendimiento sobrecoja sus corazones, su mente, amén, en el nombre poderoso de Jesús. Padre, en esta hora, Señor, te doy gracias. Gracias, Espíritu Santo, por tu presencia. Gracias por la palabra, Señor, que ha sido dada, Padre. Gracias porque primeramente, Señor, me la dices a mí, Señor. Y puedo decir, Señor, que todo temor se fue, todo miedo, toda angustia, todo desespero, Señor. Porque eso es lo que trae el enemigo, Señor. A querer robar la paz en los corazones, para traer perturbación, para traer ansiedad,
ansiedad. Quizás muchos hasta pierden el sueño, estar pensando en todo lo malo, Señor. Pero hoy en esta hora, Señor, yo bendigo a este pueblo que ha escuchado tu palabra, Señor, que tú eres el príncipe de paz, que tú eres el que sostiene sus vidas, que hacia ti te place, Señor, y te ha placido dejarnos hasta este día, es porque tú tienes cosas buenas para nosotros, Señor, y aún, Señor, quieres hacer maravillas a través de nuestras vidas, Señor. Recibe la gloria, recibe la honra, Señor. Reprendo todo pensamiento malo, Señor, que ha perturbado a mis hermanos en Cristo. Todo espíritu de tristeza, Señor, de angustia, de dolor, Señor. Trae esa paz a esos corazones, esos corazones dolidos, Señor. Te ruego que seas tú cobijándolos, Espíritu Santo, por aquellas familias que tienen, Señor, a su pariente, a su familiar, Señor, enfermo, Señor. Trae sanidad, Señor. Trae esa confianza, que puedan declarar esa palabra en su boca, Señor, de sanidad, de salvación, Padre. Aún por los que están ahí en el hospital, Señor, te ruego tu misericordia, Señor, tu perfecta voluntad, Señor. Estamos en tus manos, Señor. Tú eres nuestro Dios, tú eres nuestro Señor, Padre. Tú eres el que ha pagado un precio, dice tu palabra en Isaías 53, Señor, 5, que tú fuiste herido, Señor, por tus llagas hemos sido sanados, curados. Pero dice también, Señor, que el castigo de nuestra paz fue sobre ti, Señor, y tú ya llevaste, Señor, ese castigo para que nosotros tuviéramos paz, Señor, para que nosotros camináramos en paz, Señor. Y esa paz, Señor, nos hace andar en victoria, nos hace andar, Señor, confiados, nos hace andar, Señor, en esperanza, Señor, porque la esperanza, dice tu palabra también, que no avergüenza, Señor, sino que trae consolación a los corazones, Padre. Y en ti confiamos, en ti esperamos, Señor, en tu nombre, Padre poderoso. Trae, Señor, sanidad a ese corazón dolido. Trae libertad, Señor, a ese corazón opacado, Señor, a ese corazón temeroso, a ese corazón, Señor, que está en zozobra, en angustia, diciendo qué va a pasar, qué vamos a hacer. Quizás están como los discípulos, Señor, preguntándose, Señor, qué vamos a hacer cuando tú, Señor Jesús, fuiste quitado en medio de ellos. Estaban con ese miedo, con esa angustia, pero tú viniste y les dijiste: mi paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo la da, Señor. Gracias te damos, gracias, Señor. En el nombre poderoso de Jesús bendigo a tu pueblo, bendigo a tu iglesia y declaro, Señor, que tú eres el que trae victoria, que tú eres el que trae victoria en sus vidas, en sus hogares, que tú eres el que restablece sus corazones, Padre, su ánimo, Señor, que de ahora en adelante cobren ese ánimo, Señor, a un vigor en sus huesos, ese aliento, Señor, para seguir adelante. Venga lo que venga, oigamos lo que oigamos, Señor, confiando que tú eres nuestro Dios, que tú eres el Señor, Padre. En el nombre poderoso de Jesús, recibe toda gloria, recibe toda honra, Señor, recibe toda alabanza. En el nombre de Jesús te doy gracias, Señor. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Señor. Reciban la paz del Señor, amén, en sus corazones, y ojalá que pronto nos podamos ver, amén, pero en gente, con pueblo, amén, alabando al Señor. Y si no nos vemos, pues ya nos miraremos allá, si somos fieles, amén, con el Señor en el cielo, amén. Dejo el lugar a mi hermano, amén. Así como dijo nuestro Señor Jesucristo: danos hoy el pan de cada día. Él nos dio el pan cotidiano, el pan que tú y yo necesitamos el día de hoy. Si tú te sientes identificado, dile gloria a Dios ahí en donde estás. Ya nuestra hermana habló lo que se tenía que hablar y orar lo que se tenía que orar. Gracias por estar presto a este servicio, y el próximo martes nos vemos en la oración, y así juntamente todos estar unánimes en la oración. Así es que, como lo mencioné la semana pasada, cuando nosotros estemos de nuevo de vuelta aquí en la congregación, en el edificio,
Antes de irnos vamos a citar de memoria: que la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con cada uno de nosotros. Dios me los bendiga a cada uno de ustedes y siga recibiendo la paz de nuestro Señor Jesucristo.